en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, y en el Evangelio según San Mateo, capítulo 2. San Mateo, capítulo 2, del 1 al 6, y el Evangelio según San Juan, capítulo 6, y ahí entonces leeremos lo que hemos de tener en esta mañana. Dice así la palabra del Señor: y como fue nacido Jesús en Belén de Judea, en días del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Y oyendo esto el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los príncipes de los sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó quién, Herodes, dónde había de nacer, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de tierra de Judá, no eres muy pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y San Juan, capítulo 6, vamos a leer verso 35. Verso 35 en adelante. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que todo lo que me diere no pierda de ello, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendí del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Y Jesús respondió y díjoles: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me ha enviado, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados de Dios. Así que todo aquel que oyó del Padre y aprendió, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y son muertos. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él comiere no muera. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, y la cual yo daré por la vida del mundo.
Hasta aquí vamos a dejar la escritura. Vamos a orar al Señor para que Él nos dé de ese pan de vida en esta mañana. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios eterno, y aquí en esta mañana ante tu presencia estamos dándote gracias por tus bendiciones. Y en esta mañana, oh Dios, te rogamos que tu presencia se mueva en medio nuestro, te manifiestes poderosamente, Señor, en tu palabra. Revélate a nosotros, Señor, haznos clara tu palabra en esta mañana, de modo que todos podamos ver lo que tú dices para este tiempo final, y que cada uno de tus hijos en esta mañana pueda tomar ese pan de vida y comer de él en esta mañana. Padre, en tus manos estamos. Yo sé que nada soy, lo reconozco. Padre, en tus manos estoy. Habla tú a tu pueblo como desees en esta mañana, y edifícanos a todos en esta mañana, Señor. Manifiéstate tú poderosamente. Abre mi boca a lo que deba ser hablado y ciérrala a lo que no deba ser hablado en esta mañana. Padre celestial, te lo pido todo en tu nombre eterno y glorioso, manifestado en carne humana hoy, en el nombre del Hijo de David, William Marion Branham, el cual es el nombre nuevo del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse. Conforme a las escrituras que hemos leído en esta mañana, tenemos de parte del Señor algo muy importante de lo cual vamos a hablar en esta mañana. Y vamos a ponerle por tema en esta mañana: comiendo el pan de vida eterna hoy. Comiendo el pan de vida eterna hoy. Como hemos leído en esta mañana, el nacimiento del Señor Jesucristo fue en Belén de Judea, porque así fue escrito, así fue profetizado por el profeta que dijo: y tú, Belén, no eres la más pequeña, porque de ti saldrá un guiador que es Cristo Jesús, el cual será que el líder, el guiador del pueblo de Israel. Y aunque Belén de Judea era una ciudad, era un lugar muy pequeño, un pueblecito muy pequeño, un lugar muy pequeño y de poca importancia, pero delante del Señor, cuando Dios va a hacer algo importante y algo grande, Él toma lo que no tiene importancia y ahí lo hace. Ahora recordemos que Belén de Judea, fíjese, tiene que ver mucho con los gentiles. ¿Sabe usted quién fundó a Belén? La fundó aquel oficial del ejército del pueblo de Israel, me parece que su nombre es Obed, o algo así, el cual se casó con Rahab la ramera. La fundación de Belén tuvo que ver con los gentiles. Rahab la ramera era la esposa de ese general del pueblo de Israel y ellos fundaron a Belén. Como tuvo que ver con los gentiles y cómo, para comenzar la fundación de esa ciudad, comenzó con un mal nombre. Así es que Belén de Judea no tenía un buen nombre delante del pueblo de Israel. Pero sin embargo, para Dios sí tenía un buen nombre. Porque, fíjese, para la gente, para las religiones, Jesús de Nazaret en aquel tiempo, aquel era un nombre malo. Y era el nombre de un loco según la religión de aquel tiempo. Era el nombre de un samaritano loco. Pero sin embargo, delante de Dios,
Aquel nombre no era el nombre de un loco, no era el nombre de un endemoniado, no era el nombre de un samaritano, sino que aquel nombre era el nombre de Dios puesto en un hombre. Y aquel nombre, aunque para las religiones de aquel tiempo significaba todo lo malo, porque decían que él era un blasfemo y estaba blasfemando porque se hacía Dios. Pero delante de Dios, aquel nombre era un nombre precioso, hermoso. Aquel nombre delante de Dios significaba redención para los hijos de Dios. Así es que la gente mira las cosas desde un punto de vista intelectual, pero Dios mira todas las cosas desde su punto de vista, el cual es su palabra y su plan, el cual él desarrolla aquí en la tierra. Ahora, Belén para la gente era un mal nombre, pero para Dios Belén era un buen nombre. Y tuvo que nacer en Belén de Judea, ¿quién? El Mesías. Tuvo que llegar a ese lugar. Si usted nota la historia bíblica, usted encontrará que María y José no vivían en Belén. Ellos vivían en Galilea, Galilea de Judea, Galilea, pero ellos tuvieron que viajar hasta Belén, a la ciudad de David. ¿Por qué? Porque la Escritura decía que el Mesías tenía que nacer, aparecer en Belén. Y aunque José y María no vivían en Belén, sino que estaban viviendo por Galilea, ellos tuvieron que caminar hacia Belén. José era natural de Belén, de la ciudad de David, pero estaba viviendo por allá por Galilea, pero tuvo que venir a Belén cuando el tiempo del cumplimiento de la promesa de Dios llegó. Cada cosa tenía que estar en su lugar, conforme a la palabra. Quizás pues, ellos no sabían lo que estaban haciendo. José y María no se encontraban en esa ocasión en Belén, porque ellos quisieron que Jesús naciese en Belén. No. Miren, los religiosos de aquel tiempo, los líderes religiosos sí sabían dónde habría de nacer el Mesías. Ellos sí lo sabían, porque ellos conocían las Escrituras. Pero no sabemos si José y María sabían que el niño tenía que nacer en Belén. Ellos no fueron allí, ellos tratando de cumplir la profecía. Ellos más bien se encontraban en ese lugar cumpliendo con una orden del gobierno romano, el cual era que cada persona tenía que ir a la ciudad natal de él para allí ser registrado. Estaban siendo registrados allí todos los que pertenecían a cada ciudad. Y tenía, como decir, las inscripciones, cada cual tenía que ser inscrito en su ciudad natal. Era más bien un censo. Y era buscado en el registro. Allí pues estaba, como decimos nosotros, su acta de nacimiento, porque había nacido en ese lugar y pertenecía a esa tribu. Entonces estaba siendo hecho un censo. Y cada cual tenía que irse a chequear en la ciudad a la cual pertenecía. Entonces encontramos que ellos, cumpliendo con un decreto del rey Herodes, ellos no pensaban que el niño iba a nacer. Ellos sabían que estaba cerca, el alumbramiento ya había entrado en el mes, pero ellos quizás no pensaron que en ese viaje iban a venir con el niño en los brazos. Bueno, muchas veces los gobiernos
dictan ciertas leyes y que obligan a los cristianos a hacer ciertas cosas, los cuales ellos voluntariamente no harían. Y muchas veces vemos que es Dios obrando de cierta forma para que se cumpla la palabra de Dios que está escrita. Por lo tanto, vemos que en los tiempos pasados dictaron leyes en contra de los cristianos, se los persiguieron, los mataron, se los echaron a leones, los quemaron, y así por el estilo. Vemos que pasaron por una situación bien difícil. ¿Para qué? Para que así se cumpliese el símbolo de la edad que ellos vivían, la edad del buey, donde ese símbolo lo que representa es sacrificio. Es un animal de carga, el cual es sacrificado. Y el pueblo de Dios, los cristianos durados, tenían que pasar por esa situación. Y Dios envió su Espíritu en esa forma para poder soportar esa situación que vino sobre ellos. Y nuestros hermanos del pasado, con alegría, con regocijo y una sonrisa en sus labios, decían: henos aquí, dispuestos a morir por Cristo Jesús, pero no lo dejaremos. Entonces vemos que para los hijos de Dios todas las cosas obran a bien. Por eso usted ni yo podemos estarnos quejándonos de las leyes. Déjelas quietas, porque todas las cosas obran para bien. Cumpla con ellas, con todas aquellas que no estén en contra de su fe. Ahora, las que están en contra de lo que usted cree, de la palabra de Dios, entonces hay que decir como decía Pedro y Juan: es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y entonces ellos estaban dispuestos a morir, pero no daban su corazón a torcer. La gente pues no quiere dar su brazo a torcer, pero los cristianos lo que no dan a torcerle es su corazón, sino que lo mantienen derechito con la palabra de Dios aunque los maten. Ahora vemos que Jesús nació en Belén, que sus padres estaban viviendo en Galilea, que dieron para ir a este censo que el gobierno obligatoriamente había ordenado. Vemos que en esa caminata, al llegar a Belén de Judea, y recuerden que de Belén también salió el rey David. David es de esa ciudad, de Belén de Judea. Ahora, fíjese, el Señor tenía que nacer ahí conforme a la profecía. Ahora deberíamos investigar bien, entonces, qué representa Belén de Judea para Dios y qué significa ese nombre Belén, porque tiene que tener una importancia muy grande delante de Dios. Fíjese, fue fundada por este general del ejército de Israel que se casó con Rahab la ramera. Así es que Belén está relacionado con los judíos y con los gentiles. Luego encontramos que de ahí, de ese matrimonio, salió otro hombre grande en el pueblo de Dios. Luego de ahí salió otro hombre grande más en el pueblo de Dios. Luego de ahí también salió dos, quien redimió a Noemí y a Ruth. Quien redimió a Noemí y a Ruth. A Noemí, una hebrea, y a Ruth, una gentil. Así es que ya usted puede ver que Belén de Judea está relacionado con judíos y gentiles. Y vemos que de vos vino y salió otro hombre grande en el plan de Dios, y de ahí salió otro hombre grande en el plan de Dios, Jesse, y de ahí salió el rey David. Y del rey David salió el rey Salomón. Y de ahí, por esa misma línea,
de Belén de Judea salió otro rey más, el Señor Jesucristo. Ahora usted puede ver cómo la línea de los reyes viene de Belén. Belén de Judea. Ahora veamos entonces qué quiere decir Belén. Belén, el profeta predicando ese mensaje titulado ¿Por qué la pequeña Belén? ¿O por qué pequeña Belén? ¿Por qué tenía que nacer el Señor Jesucristo ahí en la pequeña Belén? Él comienza a explicar todas estas cosas que ya les he dicho, y luego él explica lo que significa Belén. Belén es una palabra, un nombre compuesto. Entonces ese nombre usted lo separa en partes y encuentra el significado de él. Belén. Entonces vamos a separarlo en tres partes. Bet. Bet quiere decir casa. B-E-T-H. Casa. E-L quiere decir E-L. Fíjense aquí, está invertido el orden. Si usted lo lee directo Belén, tendría que decir L-E. Pero al dividir el nombre en partes, entonces pone E-L, la L primero que la L. Entonces, E-L, él, quiere decir o significa Dios. Y el Hem significa pan, o sea, E-L-H-E-M, significa pan. Entonces, ya tenemos el significado de cada una de esas palabras. Ahora juntamos el significado de cada una de ellas y hacemos un nombre. ¿Y qué nombre nos da? La casa del pan de Dios. Ahora usted puede ver por qué el Señor Jesucristo tenía que nacer en Belén. Él dijo en una ocasión: yo soy el pan. ¿Qué pan? El pan de vida. El pan que descendido del cielo, el pan vivo. Entonces, si el Señor Jesucristo, aquel que habría de nacer el Mesías, si Él era el pan de Dios, entonces tenía que nacer ¿dónde? Tenía que salir ¿de dónde? De la casa del pan de Dios. No podía salir de otro lugar, porque si Él era el pan, tenía que salir de donde sale el pan. ¿De dónde sale el pan? Acá terrenalmente, de las panaderías. Entonces, si Cristo es el pan de vida eterna, tenía que nacer de Belén, porque ahí estaba el nombre que correspondía a lo que él era. Y fíjese cómo Dios busca el lugar que tiene el nombre que corresponde a lo que él va a hacer. Y Dios mismo es el que inspiró ese nombre. Ahora veamos cómo para el cumplimiento de lo que Dios va a hacer, siempre Dios lleva la cosa hasta el lugar que Él ha determinado. Ahora usted puede ver cómo el pan de vida que habría de nacer, cómo tenía que moverse todas las cosas para que se cumpliese conforme como tenía que ser cumplido. Y María y José, que vivían en Galilea, tuvieron que viajar hasta Belén.
la parte importante de este censo, quizás el pueblo romano, el gobierno romano pensó que hicieron una gran cosa con ese censo. Pero lo grande de ese censo y lo importante de ese censo no fue el beneficio político o el beneficio humano que pudiese ser recibido para el pueblo romano, sino el cumplimiento de la promesa de Dios. Y Dios mismo se encargó y obró para que eso ocurriese, para que así se cumpliese lo que estaba escrito. Entonces, vea usted cómo el pan de vida buscó el lugar que significaba la casa del pan de Dios. Y cuando llegó allí, lo menos que se esperaba José y María, allí ocurrió, porque allí tenía que ocurrir. Y mire, dice la Biblia que en Belén, en Mesón, o sea, en el hotel, allá se llamaba Mesón, ahora actualmente pues lo llamamos hotel, lugar donde uno se puede quedar durante la noche. Entonces ahí en el Mesón, ¿qué pasaba? No había lugar para esta pareja, para José y María. Por lo tanto, al no haber lugar para ellos, ¿qué tuvieron que hacer? Bueno, se quedaron en la calle. Se quedaron por allí, por las afueras, y en un lugar, en un pesebre, pues allí fue donde único encontraron lugar para quedarse en esa ocasión. Entonces el hotel de ellos vino a ser un pesebre. El profeta dice que ese lugar era en una pared así de monte, en una roca, pared de monte. Entonces había ahí como un hueco en la pared, como una cuevita, y ahí era el lugar donde las ovejas allí pues comían y estaban y dormían durante la noche. Entonces allí fue el único lugar que fue encontrado por José y María para que naciese el pan de vida. Dice también el profeta que no habían pañales, no tenían nada, no estaban, ustedes saben, no estaban preparados para esa ocasión. Ellos no esperaban que el niño fuese a nacer en ese censo, en esa trayectoria que dieron para Belén, pero nació conforme al plan de Dios. Entonces dice el profeta que los pañales que usaron para el niño, ¿sabe lo que fue? Usted sabe que a los bueyes les amarran alrededor de los cuernos, los bueyes estos que usan para arar, le ponen a muchos de ellos como un saco, como una lona en los cuernos, para que no le mate el yugo a los bueyes, no le moleste. Entonces, eso fue lo que tomó José para usarlo como pañal de el niño. Así es que encontramos que tuvo que nacer entonces en un pesebre. Bueno, ¿y por qué no había lugar allá en el mesón, en el hotel? ¿Por qué no había lugar tampoco en la alcaldía ni en el lugar allá principal? ¿Por qué? Porque el que iba a nacer era un cordero. Y los corderos nacen, ¿dónde? En los pesebres. Ahí donde están las demás ovejas, ahí es que nacen ellos. Y él fue tipificado como un cordero y tenía que cumplir todo lo que le tipificaba a él, y nació en ese lugar. Así que usted ve que todo obra para bien. No había lugar allá, pero había lugar allí entre las ovejas. Entre los chivos no había, pero entre las ovejas sí. Ve, entre los chivos de 2 pies no había, pero entre las ovejas de 4 patas sí había. Entonces,
usted puede ver que todas las cosas obran a bien, así es que usted, cuando esté pasando por pruebas y por momentos difíciles, no se esté quejando. Mire la palabra y sepa que todas las cosas obran a bien, y ponga las cosas en las manos de Dios, y usted verá el beneficio que va a recibir. No se queje, todo obra a bien para los hijos de Dios. Todo, y todo es todo. Así que no se esté quejando. Dele gracias al Señor, y cuando vea momentos difíciles diga: oh Señor, qué bendición tan grande tú tienes para mí. Oh Señor, convierte todo esto en una bendición espiritual grande para mi alma. Él la va a convertir en una bendición muy grande para usted. Ahora, muchas veces nosotros miramos las cosas desde el punto de vista material, y siempre las cosas, las bendiciones de Dios, cuando Él las va, usted las mira desde el punto de vista intelectual o material, y usted dice: eso es una prueba tremenda. Pero cuando las mira desde el punto de vista espiritual, se da cuenta que es una bendición grandísima. Pero que Dios la envía en forma tan sencilla y humilde, que si usted no tiene los ojos abiertos, no se da cuenta de la bendición tan grande que usted puede perderse si no la recibe con alegría en su corazón. Entonces, fíjese usted, le dice al Señor: Señor, dale paciencia. ¿Y qué es lo que produce paciencia? La prueba. Cuando usted esté por prueba, diga: gracias Señor que me estás dando paciencia. ¿Ve? Así es que tenemos que darle gracias al Señor por todas esas bendiciones, aunque nosotros las vemos como si fueran pruebas, pero delante del Señor son bendiciones. Y si usted las mira desde el punto de vista espiritual, con la fe suya puesta en la palabra de Dios, usted no se estará quejando en esta tierra. Usted no es de aquí. Si fuera de aquí, sí, usted tenía que estar bien aquí. Pero usted no es de aquí. Así es que en lo material, nosotros no tenemos que estar tan cómodos. Nosotros estamos aquí por un tiempo, como dicen muchas personas, estamos aquí prestados. Pero algún día regresaremos para quedarnos aquí. Pero en este viaje no es para quedarnos aquí. En este viaje es para ser probados, para ser tentados y para trabajar en la obra del Señor el máximo. Y en esta mañana yo les digo: no hagan tesoros aquí en la tierra, sino háganlo allá arriba, luchen y trabajen lo más que puedan en la obra del Señor, porque ya el tiempo es muy corto y de un momento a otro nos vamos de aquí. Y después que hayamos hecho lo que hayamos hecho aquí en la tierra, ya luego allá pues, dice la Biblia que cosecharemos ¿qué? Lo que hayamos sembrado. Aprovechemos entonces bien el tiempo en estos días últimos que nos quedan aquí para hacer el máximo en la obra del Señor espontáneamente, por amor. Nadie se atreve a hacer nada en la obra del Señor obligatoriamente. No, Señor, porque Dios no se agrada de eso. La Biblia nos enseña que todo aquello que no es de fe es ¿qué? Pecado. Usted puede estarle haciendo un servicio a Dios y estarlo haciendo de tal manera, no con el buen deseo de hacerlo, y usted está cumpliendo lo que la palabra de Dios nos enseña, pero no hacerlo de buena gana, y usted está pecando delante de Dios. Las cosas que usted haga, hágalas de buena gana, sabiendo que las hace para el Señor. Si usted corta el pelo como hermana, hágalo de buena gana. Si usted usa el vestido donde lo debe usar como hermana cristiana, hágalo de buena gana, de todo corazón. Porque si usted lo usa donde lo debe usar, pero lo usa porque si no lo usa así, pues me van a mirar y va... Usted lo está haciendo de mala gana y usted te está pecando aún cumpliendo con eso que el Señor dice. Entonces cada cosa que hagamos conforme a la palabra, hagámoslo de todo corazón, porque amamos realmente al Señor. Si usted no ama al Señor, usted no puede hacer las cosas como Él dice que se haga. Usted entonces es un manufacturado, imitando a los verdaderos cristianos, y eso no le lleva a ningún sitio bueno.
eso solamente lo convierte a usted en un hipócrita. Entonces, si usted no se siente de esa manera, lleno de amor para hacer lo que la palabra de Dios dice, entonces clama al Señor: Señor, transforma mi vida. Señor, convierte este corazón incrédulo y rebelde, conviértelo en un corazón sencillo y humilde y dócil, para que todo lo que tú dices en tu palabra yo lo haga espontáneamente, sin nadie empujarme, sin nadie obligarme, sino porque lo único que lo dice tu palabra, y mi corazón rebosa de alegría para hacer lo que tú dices que debo yo hacer. El Señor nos permite saber su voluntad y nos permite saberla a través de su palabra. Pero el hacer la voluntad del Señor corresponde a usted hacerla de todo corazón. Ya en eso yo no le puedo obligar a usted. Mi responsabilidad está en traerle la palabra. La suya está en aceptarla o rechazarla. Entonces, si usted la cree, vívala de todo corazón, espontáneamente. No queremos tener entre nosotros manufacturados ni hipócritas. Usted viva y haga como realmente usted es de acá adentro. No esté actuando de una manera y sintiendo de otra acá adentro. Si usted hace tal cosa que dice la palabra, hágalo de todo corazón, porque realmente está ahí, la voluntad suya es agradar a nuestro Dios. Ahora encontramos que la casa del pan de Dios es Belén. No sé si ustedes han notado que también termina en H-E-M. Abraham terminaba también en H-A-M. Elohim terminaba en H-I-M. Y ya usted sabe el resto para hoy. Bueno, y eso allá representaba pan. Así es que ya usted sabe dónde está el pan. Ahora, ve usted, el Señor tenía que nacerla ahí, porque ahí era que estaba el nombre que Él llevaba. El Señor era el pan de vida y tenía que nacer donde el nombre fuese en la casa del pan de Dios. Tenía que nacer en un lugar, en una casa, en un sitio, en un pueblo donde el nombre de ese pueblo representase eso. Ahora, fíjese cómo la Escritura se cumple de tal manera que los sabios y entendidos no pueden captar el cumplimiento de ellas, aunque lo lean ahí en las Escrituras. Fíjese, cuando estos magos vieron la estrella, ellos estaban por allá por Babilonia. Ellos eran científicos hebreos que habían sido llevados en la cautividad allá a Babilonia, y ellos estaban muy pendientes al cumplimiento de las profecías bíblicas, porque ellos eran hebreos. Entonces ellos estaban esperando al Mesías. Y cuando ellos, observando los cielos, vieron que esas 5 estrellas se pusieron en línea y formaron la estrella, y formaron una luz estrella, la cual llamamos la estrella de Belén. Ellos, cuando vieron eso, ellos supieron que esa era la estrella del Mesías, y que cuando esa estrella apareciese sobre la tierra, cuando fuese vista desde esta tierra, eso señalaba que el Mesías estaría sobre la tierra. Y ellos la vieron, y cuando la vieron, estábamos esperando ver esta señal. Pero ¿qué pasa? ¿Quiénes más vieron esa señal? La Biblia no dice que otras personas vieron esa señal, solamente esos magos. Entonces ellos la vieron porque ellos eran científicos, hebreos. Entonces salieron hacia Jerusalén.
Una de las cosas que estos magos parece que no sabían, o se les había pasado por alto, o pensaron que ya él no estaba en ese lugar, sino que ya había llegado a Jerusalén, fue que ellos salieron para Palestina, y cuando llegaron a Palestina, eso le tardó bastante tiempo, cuando llegaron allá a Palestina, en vez de coger para Belén de Judea, ¿para dónde cogieron? Para Jerusalén. Cuando llegaron a Jerusalén, entonces entraron por las calles de la ciudad exclamando: ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto. Cuando llegaron al lugar que debían conocer lo que había pasado, porque ellos tenían allí todo lo que necesitaban, todas las escrituras, tenían los teólogos allí, tenían todo, al sumo pontífice también. Cuando llegaron allí, que era el lugar donde debían de saber lo que había acontecido, porque allí también estaba el templo de Salomón. ¿Qué sucedió cuando llegan allí? ¿Dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto. Cuando salen hablando eso por las calles y proclamando y preguntando por el Mesías, ¿qué sucede? Dice la Biblia, y lo leímos hace algunos momentos, dice: y oyendo esto el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Se turbaron, y toda Jerusalén con él también. Todo el pueblo hebreo, todos los religiosos se turbaron. Pero y esta gente, estos magos diciendo: ¿dónde está? Pero si nosotros que estamos aquí no sabemos de eso. Nosotros que somos los líderes religiosos no sabemos de eso. No hemos visto nada de eso. No hemos sabido que el Mesías haya nacido. Y como esta gente, estos magos, estos científicos, están anunciando que vieron la estrella, que vieron esos 5 planetas en línea, y que vieron la estrella de la cual fue dicha en la Escritura, que de Israel saldría esa estrella. ¿Sabe quién fue el que profetizó y dijo de la estrella de Belén? Balaam. Pero lo que habló fue palabra de Dios. Porque él, cada vez que iba a maldecir al pueblo de Israel, cuando le iba a maldecir, el Espíritu de Dios venía sobre él y lo que hacía era que lo bendecía. Aunque él era un falso. Ahora vemos que el pueblo de Israel se confundió en esa ocasión, pero si alguien sabe algo, y Dios le haga saber a Caifás, que es el líder principal, le haga saber a Caifás cuando sea el nacimiento del Mesías, cuando aparezca el Mesías. Pero fíjese, los líderes religiosos no sabían ni papa de eso. Ya la estrella de Belén hacían 2 años que estaba saliendo, estaba siendo vista en los cielos. Por 2 años la señal siendo vista en los cielos, los magos viéndola y siguiendo la señal, y sin embargo el pueblo religioso no sabía nada de eso. El pueblo religioso no estaba pendiente de lo que Dios había dicho, y en vez de estar mirando para arriba para ver la señal en los cielos, estaban mirando para abajo. Y a nosotros en este tiempo nos ha sido dicho: cuando vean estas señales, levanten su cabeza para arriba. Aquellos científicos estaban anunciando lo que había pasado y estaban diciendo que la señal del Mesías había sido vista en los cielos, que eran 5 planetas que se pondrían en línea y formarían la estrella de Belén. Oh, bendito el Señor. Los científicos hablando de esos 5 planetas en línea y señalando que el Mesías estaba en la tierra, y los que debían de saber de eso, los religiosos y los líderes, diciendo: no sabemos nada de eso. No habían visto nada.
¿Saben ustedes que los científicos hoy en día también, del 60 o del 63 al 65, anunciaron que las mismas 5 estrellas, 5 planetas que se pusieron en línea y formaron la estrella de Belén, nuevamente se pusieron en línea en ese tiempo? Oh, los científicos nuevamente haciéndose la pregunta, porque siempre que se han puesto así en línea esos 5 planetas, el Mesías ha estado sobre la tierra. Allá lo reconocieron y estuvo por 2 años esa señal en los cielos. Ahora vean ustedes que siempre que Dios hace algo son muy pocos los que lo ven, y los que lo ven son tildados de fanáticos y locos. Las religiones nunca han visto lo que Dios ha hecho. Solamente muy pocos son los que han visto lo que Dios ha hecho. Pero fíjese cómo aún científicamente fue probado que el Mesías estaba sobre la tierra en aquel tiempo. Y usted puede ver también que científicamente en este tiempo final, científicamente y espiritualmente y en todos los sentidos, Dios ha probado lo que Él ha hecho en este tiempo. Ahora veamos que Jesús era el pan de vida y nació en Belén, la casa del pan de vida de Dios, la casa del pan de Dios. Jesús de Nazaret era Belén. Jesús de Nazaret era Belén. Y a través de las edades de la iglesia, el Belén para todos los cristianos, ¿quién era? Jesús de Nazaret. Para todos los hijos de Dios, Jesús de Nazaret es Belén, porque es el pan de vida eterna, el pan de Dios de vida eterna, no cualquier clase de pan. Ahora, si seguimos adelante, podemos ver algunas cositas más que tenemos que ver. El Señor era el pan de la propiciación. Encontramos que en los tiempos pasados, en los tiempos de la ley, encontramos que en el arca, allí estaba colocado el pan de la propiciación. O sea, del maná que descendía del cielo, había sido tomado un poco en un envase y había sido colocado allá en el tabernáculo del Antiguo Testamento, había sido llevado allá al lugar santísimo. Y allí en el lugar santísimo, ¿qué era lo que estaba? Estaba el arca del pacto. Estaban los 2 querubines, 2 seres celestiales allí parados. Y estaba la chequina. Allí estaba la chequina, la luz de Dios, dándole luz, iluminando ese maná. Por eso ese maná que estaba en el lugar santísimo, ese maná no se corrompía. Allí también habían 2 guardianes de Dios, 2 querubines, 2 seres celestiales. Y algún día yo les he de hablar acerca del arca del pacto y todas estas cosas y los 2 querubines, ciertas cositas que ustedes deben de saber. Ahora fíjese, allí aquel maná no se corrompía, pero sin embargo el maná que descendía del cielo, día tras día, si la persona lo tomaba y lo dejaba para mañana, amanecía con gusano. Pero aquel maná que fue colocado en el lugar santísimo, allá en donde estaba el arca del pacto y donde estaba la chequina y donde estaban los 2 querubines, ese maná no se corrompía.
estaba en la presencia de Dios. Entonces, ese maná que estaba allí representaba ¿qué? El maná, el pan de vida, el cual es Cristo. Ahora vamos a pasar a algunos lugares donde el profeta habla acerca del pan de vida. Vamos a buscar en el mensaje titulado Develando a Dios. Voy a leer muy poco aquí, página 56 y página 57. Hay muchas páginas más. Dice: ...56 y 57 dice el profeta: pero la gloria de la Chequina madurará la simiente que está prometida para esa hora de la palabra, mostrándolo a él siendo aún el lirio del valle. Trae a la superficie a esa simiente, y el lirio del valle, el pan de vida, el alfa y omega, el mismo ayer, hoy y siempre. Él es la porción del creyente. La gloria de la Chequina revela al creyente que Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. No los días, Él es historia y Él murió y todo terminaba. Así que, amigos, si usted cree eso, usted nunca ha tenido un encontrazo con la gloria de la Chequina. ¿Cómo puede la gloria de la Chequina revelarlo a él en tres personas? ¿Ve? ¿Cómo es posible que la gloria de la Chequina lo revele a él, como siendo bautizado la gente en el nombre del Padre y Espíritu Santo, cuando ninguna persona en la Biblia fue bautizado de esa manera? ¿Cómo puede la gloria de la Chequina limitarlo a él como apóstol, cuando él es el mismo ayer, hoy y por siempre? Vea, la gloria de la Chequina lo manifiesta a él, quien trae la palabra de la promesa directamente a usted. Esa es la razón por la cual él tuvo que cubrir el rostro de Moisés, porque en él estaba la palabra. Él ocultó a Jesús como un hombre humilde para evitar que ellos pudieran ver a Jehová. Y él se vela a sí mismo hoy en vasos terrenales, con la Chequina. Desde afuera se ven como un montón de santos rodadores, viejas pieles de tejón, pero el interior guarda la Chequina, la gloria de la Chequina, y madura el pan de la propiciación, de la cual nos alimentamos. Y viajamos a través del país en su busca. ¿En busca de qué? En busca del pan de la propiciación. Y viajamos a través del país en su busca por cientos de millas. Vea, es el alimento del creyente. Es tan solo para el creyente, para nadie más. Recuerde que el pan de la propiciación era solamente para el creyente solamente. Vea la simiente del pan de propiciación. Note qué es lo que hace la gloria de la Chequina sobre el pan de propiciación, lo guarda de echarse a perder. Recuerden, el maná bajó del cielo, permaneció en la gloria de la Chequina de una generación a otra.
Ahora seguimos en la página 57. ¿Qué es esta gloria de la Shekinah hoy? Para poder penetrar el velo y poder ver quién es Dios de pie ante nosotros. ¿Ven quién es Dios de pie ante nosotros? El pilar de fuego. Él está velado en carne humana. Tiene un velo, el pilar de fuego tiene un velo de carne humana, o sea, está metido dentro de un cuerpo. Pero ¿qué hizo? La simiente del pan de la propiciación, la palabra que estamos supuestos a vivir en estos días por estas promesas. ¿Cuál es el pan de la propiciación hoy? La palabra de la promesa para hoy que estamos supuestos a vivir. Malaquías 4:5, Zacarías 14:7, Apocalipsis 10 del 1 al 7, y por ahí ya usted sabe el resto. Lucas 17:30. La palabra que estamos supuestos a vivir en estos días por estas promesas. La gloria de la Shekinah madura ese pan de propiciación, lo trae a su cumplimiento, lo hace pan para el creyente que permanece en las páginas de la Biblia año tras año. La palabra para esta edad. Para las denominaciones es piedra de tropiezo. Para las denominaciones, ellos tropiezan en él. A través de los años, y por ahí sigue diciendo algo más. Ahora, pero ¿qué ha de ser hecho en los últimos días? ¿Qué ha de ser revelado, traído? ¿Qué es lo que hace Malaquías 4? Restaura a la gente para que no tropiecen, romper las tradiciones y revelar el pan con la gloria de la Shekinah. Vigile cómo madura y produce justamente lo que dice que produciría. Oh Dios, el pan de la propiciación para esta edad. Para la denominación, piedra de tropiezo, un montón de fanáticos. Pero nosotros quienes creemos en él, y pone punto suspensivo. Ahora, hemos visto aquí el pan de la propiciación para hoy. El pan de la propiciación, ayer, ¿qué fue? El pan de la propiciación ayer fue el Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy el pan de vida. Y ese pan de vida estaba en el lugar santísimo. Allí estaba. Y de ese pan de la propiciación comieron lo que tenían que comer. Él dijo, el que come de este pan vivirá eternamente. Ahora, ¿cómo a través de las 7 edades de la iglesia se comía de este pan? Porque el Señor Jesucristo es el pan. Entonces, Él dijo, el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida permaneciente en sí. Así es que había que comérselo, porque Él era el pan de vida. Había que comerse la carne y beberse su sangre. La carne es la palabra. Beberse su sangre es beber de su espíritu, o sea, recibir su espíritu. Porque nadie que no coma de su carne la palabra y beba de su sangre, recibe el Espíritu Santo, nadie puede tener vida eterna. Porque ese es el nuevo nacimiento, hay que nacer del agua y del Espíritu, de la palabra y del Espíritu Santo. Entonces, Él dijo que había que comérselo. Entonces, ¿cómo se come de ese pan? Sencillo, Dios lo ha hecho. El pan
a través de las edades de la iglesia fue Dios que se manifestó en carne humana en Belén de Judea, en la casa del pan de Dios, porque aquel que nació allí era el pan de Dios, pan de vida eterna. Él mismo le dijo: yo soy el pan de vida. ¿Quién era el pan de vida? Dios hecho carne, porque en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne. La palabra encarnada, Dios en un cuerpo de carne humana en toda su plenitud ahí metido. Ese es el pan de vida, ese es el pan de la propiciación. Dios hecho carne, la palabra hecha carne, Dios manifestado en carne, Dios hecho hombre, es ese pan de vida. Y para comer de ese pan de vida a través de las edades de la iglesia, ¿cómo se comía? Se comía de la manera que les voy a explicar ahora. Se comía ese pan al escuchar y recibir la predicación de la manifestación de Dios en carne y el propósito de esa manifestación, el cual fue redención. Cuando se escuchaba la predicación genuina de la manifestación de Dios en carne en aquel tiempo y el propósito de esa manifestación, y se oía y se aceptaba, la persona estaba comiendo de ese pan. Ahora, hemos visto que en este tiempo el pan de vida nuevamente ha sido manifestado. Belén de Judea. Belén es el Señor Jesucristo, Dios manifestado en carne ayer. Belén hoy es la palabra hecha carne hoy. Eso es lo que dice el profeta en este mensaje rojo, que dice: ¿por qué pequeña Belén? Hoy la Belén nuestra es la palabra de esta hora manifestada en carne humana. Esa es nuestra Belén. Ese es el pan de vida eterna hoy. Entonces, ¿dónde tenía que nacer? En Belén también. Tenía que nacer en Belén. Y el pueblo de Dios, la novia, su iglesia verdadera, es la casa del Dios viviente. Es la casa del pan de vida. Y ahí nació, ¿quién? Ahí nació la palabra en su plenitud, en carne humana. De en medio de los escogidos es que la palabra ha nacido hoy y ha tenido un cuerpo humano de en medio de los escogidos, de uno de entre los escogidos, y en uno de los escogidos la palabra se ha encarnado hoy. ¿En quién? En el séptimo mensajero, en el séptimo ángel, en Malaquías 4:5, en Lucas 17:30, en todas estas escrituras que podemos leer. ¿Cuál es nuestra Belén hoy? Dios manifestado en carne nuevamente. La Belén ayer tenía un nombre, el nombre para el propósito con el cual se manifestó en aquel tiempo. Se manifestó para redención, trajo el nombre de redención. Se ha manifestado hoy para reclamación, ha traído el nombre para reclamación.
Allá trajo el nombre de Dios para redención, Jesús. Acá ha traído el nombre eterno de Dios para reclamación, porque Dios reclama todo lo que redimió, lo reclama con su nombre eterno. Fíjese, la Belén ayer Dios ha hecho carne para redimir. La Belén hoy, nuestra Belén hoy, Dios ha hecho carne con su nombre eterno para reclamar todo lo que redimió en la primera venida, lo reclama en su segunda venida. Es el mismo Dios, únicamente cambiando ¿de qué? De velo, cambiando de vaso, cambiando de instrumento, cambiando de carne. Pero el que está dentro es la misma Shekinah, el mismo pilar de fuego. Hemos visto que en esta hora a la cual hemos llegado es la hora más gloriosa de todas las horas y de todas las edades por las cuales han vivido los hijos de Dios. Es el tiempo en que todos desearon vivir, pero que a nosotros nos ha tocado la suerte de vivir en este tiempo. ¿Cómo comemos hoy del pan de vida? ¿Cómo comemos hoy de la Belén nuestra? Que el que no coma la carne del Hijo del Hombre no tiene vida. Eso dijo ¿quién? El Hijo del Hombre ayer. Y el Hijo del Hombre se ha manifestado hoy nuevamente. Hay que comer la carne del Hijo del Hombre, porque Él es el pan de vida. Dios manifestado en carne hoy es el Hijo del Hombre. Recuerde, Dios manifestado en carne. No estamos metiendo la carne para adorar la carne ni nada de esto, sino que reconocemos a Dios metido en un cuerpo de carne. Ahora vemos que tenemos que comernos la carne del Hijo del Hombre. ¿Cuál es la carne del Hijo del Hombre? La palabra. Entonces, ¿cómo nos comemos la palabra del Hijo del Hombre? Como nos las comimos en las edades de la iglesia, y como lo aceptamos en las edades de la iglesia para redención, ahora lo aceptamos y lo comemos para reclamación. Ninguna persona que no se lo coma hoy y no lo acepte hoy como lo aceptó en las edades, no puede ser reclamado. Yo estaba leyendo no hace mucho que el profeta dice que así como lo aceptamos en las edades, tenemos que aceptarlo hoy. Lo aceptamos en las edades como Dios manifestado en carne con su nombre de redención para redimirnos, y hoy lo aceptamos como Dios manifestado en carne nuevamente para reclamarlo con su nombre de reclamador. Ahora, ¿cómo lo aceptamos hoy y cómo nos lo comemos hoy? Esto es sencillo. Es de la siguiente manera. Hoy comemos el pan de vida eterna al oír y recibimos la predicación de Dios manifestado en carne hoy, y su propósito para lo cual Él se ha manifestado en carne hoy, que es reclamación. Cuando oímos la predicación de Dios manifestado en carne hoy, que es nuestra Belén, que es el pan de vida de Dios para nosotros, que es el maná escondido, el cual nos está siendo dado a nosotros para que comamos de Él. Cuando oímos la predicación genuina de la manifestación de Dios en carne y el propósito de Dios en este tiempo, por el cual Él se ha manifestado en carne, porque Él siempre tiene un propósito cuando se manifiesta en carne. Cuando se manifestó en carne ayer, hace 2000 años atrás, fue para redimir. Cuando se ha manifestado en carne hoy, es para reclamarnos. Se manifestó en carne ayer y fue conocido como el Hijo del Hombre, pero
Nadie conocía el secreto de que era el Hijo de Dios. Se ha manifestado en carne humana hoy como Hijo del Hombre, pero nadie sabe el secreto de que es Hijo de David, y solamente por revelación lo reciben solamente un grupo especial que está ordenado por Dios para recibirlo y comerse esa carne, esa palabra, esa revelación del Hijo del Hombre que se ha manifestado hoy. Oh, cuando podemos oír y ver todas estas cosas predicadas, cuando las creemos de todo corazón y le decimos amén a lo que la palabra de Dios dice en este tiempo, ¿qué estamos haciendo? Estamos comiéndonos la carne del Hijo del Hombre, estamos comiendo del maná escondido, estamos comiéndonos, ¿qué? El pan de vida, la Belén actual. La Belén, a través de la era de la iglesia que se manifestó en carne hace 2000 años, se llamaba Jesús de Nazaret. Pero ese era el nombre de Dios y no era el nombre de un hombre, aunque la gente decía ese es el nombre de un loco de allá de Nazaret, pero ese era el nombre de Dios manifestado en carne humana, porque aquel que estaba allí era la palabra hecha carne, y siempre que la palabra es hecha carne, el nombre de Dios está ahí. El nombre de Dios para lo que Dios va a hacer en esta manifestación en carne. Allí lo que Dios iba a hacer era redimir, pues el nombre de Dios para redención estaba allí puesto. Hoy en día, cuando Dios se ha manifestado en carne humana nuevamente, cuando la palabra se ha hecho carne, el nombre de Dios está ahí también puesto. El nombre de Dios eterno, el nombre de Dios con el cual Él reclama todo lo que redimió. Ustedes saben que la Biblia nos enseña, y si usted se ha dado cuenta, el profeta dice que el nombre del Señor estaba en el mensajero en los días en que Josué era el líder de ese tiempo. El nombre de Dios estaba en él. El nombre de Dios estaba en el ángel, en el mensajero de ese tiempo. Entonces, si usted busca el significado de Josué, Josué significa Jehová Salvador. Josué significa Salvador. ¿El nombre de quién estaba allí puesto? El nombre del Señor. Entonces, cuando vino el Salvador, pues se llamaba Jesús, que quiere decir Salvador. ¿Ve? El nombre de Dios estaba allá, puesto en un hombre, porque aquel hombre era la palabra para aquella hora. Lo mismo que significaba Jesús, significaba el nombre Josué. Ve, el mismo significado, el nombre de Dios estaba allí puesto en aquel hombre. Él llevaba el nombre del Señor. Ahora, coja esto que le voy a decir. El profeta dice que Josué, o sea, el Josué nuestro, ¿quién es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Josué nuestro. Si usted lee en el mensaje titulado La Señal y en el mensaje titulado Desesperación, usted encontrará que el profeta dice: la señal, Jesucristo, el Espíritu Santo, está en medio nuestro en carne humana. Nuestro Josué, el Espíritu Santo, encarnado. ¿Dónde estaba el nombre de Dios allá? En Josué. Josué significa Salvador, Jehová Salvador. Jesús significa Salvador. Entonces, en Josué hoy el Espíritu Santo encarnado, que estaba
el nombre de Dios también. Aleluya. Eso es lo que Él quiere que nosotros entendamos. Esto está por aquí, por la página 189 de las Edades, donde el profeta dice que el Josué actual, se lo voy a leer porque quiero que lo capten bien, dice: ahora manténganse en firme como Josué y Caleb. Nuestra tierra prometida está apareciendo, aún como la de ellos. Ahora Josué significa Jehová Salvador, y él representa el líder del último día, quien vendrá a la iglesia, aún como vino Pablo, como el líder original. Josué allá representaba ¿qué? Jehová Salvador. Y Josué acá, que representa el líder final de la iglesia. Y Josué allá tenía el nombre de Dios. Josué acá también trae el nombre de Dios. Fíjese, usted podrá encontrar que en algunos lugares el profeta dice que Josué es el Espíritu Santo. Y en otros lugares encontrará que el profeta dice Josué es el líder de la iglesia, el líder final de la iglesia. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo encarnado en el séptimo mensajero, o sea, en el profeta. Entonces el Espíritu Santo encarnado trae el nombre eterno de Dios. Ahora, hemos visto esto en esta mañana. Yo creo que nunca habíamos hablado así de claro sobre esto, sobre lo del nombre de Josué allá y el nombre de Josué acá, que es el mismo nombre de Dios. Bueno, no habíamos hablado así tan claro porque solamente cuando deja ver el cuadro completo y lo que él está diciendo para que lo entendamos, entonces que podemos hablar de esta cosa. Yo nunca había visto eso así, de esa manera tan clara, tan amplia. Hasta hace poco, mientras estaba trabajando, estaba meditando, y cuando estaba meditando vino de momento luz sobre eso. ¡Ay, qué tremendo! Lo que el profeta está diciendo aquí y se nos puede pasar por encima. Bueno, yo creo que no se nos ha pasado por encima a nosotros, ¿verdad? Ahora sabemos que estamos en este tiempo tan glorioso en que hemos estado viendo a nuestro Josué, el Espíritu Santo encarnado, en este tiempo manifestando el nombre de Dios. Porque el nombre de Dios siempre está en la palabra encarnada. Y siempre ese nombre es el nombre de la palabra. El nombre de Dios. No es un nombre de hombre, sino el nombre de Dios puesto donde está su palabra en toda su plenitud. Ahí metido. Ahora, fíjese, cuando el Señor apareció, allí estaba el nombre de Dios. Por eso Él dijo, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Ahora vemos que ese nombre que Él tenía, con el cual Él vino, con el cual Él apareció en esta tierra, con el cual Él fue llamado, ese no era el nombre de un hombre, sino el nombre de Dios puesto en su manifestación en carne. La palabra encarnada se llamaba Jesús. La palabra encarnada hoy tiene el nombre eterno de Dios, el cual nosotros conocemos y el cual nosotros usamos. Por eso es que lo usamos. No es el nombre de un hombre, es el nombre de Dios que estuvo puesto en su manifestación en carne humana. Ese nombre es el nombre del que está dentro y que Él lo manifiesta y lo da a conocer cuando se manifiesta en carne humana. Ahora nosotros viviendo en este tiempo y viendo todas estas cosas, no nos importa lo que el mundo pueda decir, lo que las religiones puedan decir. ¿Qué nos dijeron de aquellos que tomaron el nombre de Dios manifestado en carne humana en aquel tiempo? Dijeron de Jesús que era un loco.
que era un fanático y lo mataron, ¿por qué? Por el blasfemo. Y después sus seguidores le decían que eran, ¿qué? Herejes. Y los persiguieron y los mataron porque habían tomado el nombre de Dios manifestado en carne y lo estaban usando y haciendo milagros y haciéndolo todo en ese nombre. Y Pablo, que era un perseguidor de ese nombre y de los que llevaban ese nombre, un día se encontró con el dueño de ese nombre. Se encontró con el pilar de fuego, y cuando se encontró con el pilar de fuego le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Saulo, sabiendo que aquel era el pilar de fuego que le había aparecido a Moisés, que aquel era Jehová, que aquel era el Señor Dios Todopoderoso, le dice: ¿quién eres, Señor? Aquella luz le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero usted, durante la ley nunca había sido dado a conocer ese nombre como el nombre de Dios. Pero cuando llegó el tiempo, entonces de ahí para adelante aquel que se llamó Jehová en el Antiguo Testamento ya no se llamaba más Jehová, se llamaba Jesús. Y cuando Dios se ha manifestado en carne humana hoy, y hemos visto lo mismo, y Dios nos ha reclamado, oh, bendito el Señor para siempre. Los que han tomado ese nombre serán llamados de todo. Pero cualquiera que persiga ese pueblo y ese nombre encontrará las mismas palabras que oyó San Pablo. ¿Por qué me persigues? Dura cosa te da cosas contra el aguijón. ¿Quién eres? Aquel alumno le dijo a Pablo: yo soy Jehová. Él lo conocía como Jehová, pero no lo conocía como Jesús. Hoy en día muchos le conocen como Jesús, pero no le conocen como lo que Él es y como se llama Él actualmente. Porque ese es el nombre eterno de Dios manifestado en carne humana en este tiempo. ¿Y en qué nombre fue que persiguieron a los que llevaban el nombre Jesús? En el nombre Jehová. ¿Y en qué nombre perseguirán y blasfemarán en contra del nombre eterno de Dios? Usando el nombre Jesús, el nombre de la dispensación de la gracia, la cual ya terminó, y estamos ahora en la reclamación. Dios reclamando todo lo que redimió. Este es el tiempo más grande y más glorioso en el cual las gentes han vivido. Este es el tiempo de la redención. Este es el tiempo en que nuestros cuerpos serán transformados. Este es el cuerpo en que seremos arrebatados con el Señor. El tiempo en que hemos de desaparecer de esta tierra y hemos de estar con el Señor en la cena del Cordero. Estamos en ese tiempo glorioso, viviendo días tan hermosos y tan gloriosos, días en que hay tanto alimento espiritual, tanto maná del cielo, en que hay tanto pan de vida eterna, está completito para los hijos de Dios. No importa que muchas personas digan: eso sí que yo no me lo como. Usted sabe que esa es la expresión. Cuando muchas personas escuchan algunas cosas que no pueden entender, dicen: eso sí yo no me lo como. Que se lo coma otro. Sabemos que no todo el mundo se comerá este pan de vida eterna, este Belén. No todo el mundo se lo comerá, sino aquellos que han sido predestinados para comer de ese pan, porque estaba prometido que Él daría del mar escondido. ¿A quiénes? No a todo el mundo, esto no es para todo el mundo. Daría del mar escondido ¿a quiénes? A los vencedores. Esto es maná escondido, este es pan de vida eterna
solamente para los vencedores. Cualquiera que no sea de los vencedores no podrá comer de este pan. Y tendrá que decir sin saberlo, eso sí, yo no me lo como. Pues claro, pues no es para él. Pero los que han sido invitados a esta cena, él dijo, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abriera la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo, y estamos cenando de ese pan de vida eterna, de ese maná escondido. Estamos cenando, comiéndonos la palabra, el mensaje de la hora, todo lo relacionado a Dios manifestado en carne hoy para reclamarlo. Cuando oímos esa palabra y lo que Dios ha hecho en este día, ese es el pan de vida eterna. Ese es el maná escondido. Está escondido. En las edades no se sabía nada de esto. Estaba escondido para nosotros. Cuando lo oímos, el Señor nos está sirviendo la mesa. Cuando lo aceptamos, estamos comiéndonos. Y estamos, yo creo, todos aquí comiendo de ese maná escondido, de ese pan de vida eterna, el cual estaba ordenado para nosotros. Pero el que entró, y no entró por la puerta, por la palabra, por Cristo, por Dios manifestado en carne hoy, ese sáquemelo fuera. No puede comer de este pan, no puede participar de estas bodas, porque estamos de boda. Pero esto solamente es para los invitados, no para todo el mundo. Ya el tiempo de intercesión, el tiempo de la gracia terminó. Ya no hay más redención para este mundo. Ya no hay más salvación para este mundo. Ya el pan de vida que había en las edades de la iglesia ya concluyó. Ahora el pan de vida lo tiene la novia y es Dios manifestado en carne nuevamente, y eso es lo que está comiendo. Y cualquiera que coma de este pan tiene vida eterna a través del plan de reclamación, porque ya el plan de redención concluyó. Ahora cualquier persona que vaya a recibir salvación es porque está escrito en el libro de la vida y porque oye y acepta, recibe, se come el pan para esta hora. Y usted como hijo de Dios lo reclama si es un familiar suyo. Así es que estamos en esta hora tan gloriosa, tan hermosa, en que muchos desearon vivir. Se nos quedó el mensaje a mitad, pero vamos a dejarle el resto para otro día. Se nos quedaron unas cosas muy importantes ahí acerca del pan de vida, pero léasen en sus casas 2 de Samuel capítulo 23, del verso 8 en adelante, y 1 de Crónicas capítulo 11 del verso 15 en adelante, porque ahí está la historia de cuando David deseó tomar el agua de Belén, del pozo de Belén, y 3 valientes fueron a sacarle agua. Y luego vamos a seguir hablando de eso, lo que significa eso hoy. Nos vamos a gozar grandemente cuando sepamos de eso. Y es probable, quién sabe, si Dios nos ha permitido parar el mensaje, terminar la hora y no tocar acerca de eso, porque ya en estos días es probable que ya el viernes próximo es probable que ya tengamos este librito en español. Y si ya lo tenemos en español el viernes, entonces le vamos a leer de ahí mismo, en español, y usted va a leer en su casa lo que el profeta dice acerca de Belén, lo que el profeta dice acerca de David, y acerca del agua que fueron a buscar los 3 valientes. Y vamos a hablarle entonces después, más detalladamente, acerca de esas cositas, porque es algo tan hermoso, tan glorioso, que nosotros cuando lo leíamos nos gozábamos en grande manera. Y este mensaje pues
seguida que llegó, se mandó a traducir al español para que en estas Navidades la novia lo tenga y pueda disfrutar de ese mensaje. En esta mañana le hemos tocado bastantes partes de ese mensaje, unido con otras cosas que el profeta dijo en otros mensajes con relación a lo mismo, pero no hemos terminado. Vamos a continuar y vamos a ver algunas cositas más en los próximos mensajes. Así es que yo creo que para el domingo el Señor nos permitirá tener sobre ese mensaje, no sé, probablemente también el viernes nos predique nuestro hermano González. Él también está recibiendo de parte del Señor palabra de Dios para nosotros, y yo no sé si ustedes se han dado cuenta cómo el Señor ha balanceado la situación y cómo pues el Señor me da por un lado sobre ciertas cosas y entonces el Señor le da a él por otro lado de ciertas cosas. Entonces pues el Señor puede entonces usar al hermano para una cosa y a mí para otra en la obra del Señor. Entonces yo no tener que estar tanto tocando de ciertas cosas, sino irme por esta línea, ahí por esta línea, y entonces el Señor guiarlo por esta otra, que hace falta las dos cosas para la novia del Señor. Entonces yo veo y pienso que ustedes se han dado cuenta de cómo el Señor le está obrando y cómo el Señor está usando al hermano en esa forma sencilla como siempre Dios lo hace, y está entonces manifestándose en medio nuestro en esa forma. Es el Señor todo lo que ustedes oyen a través del hermano, aunque no puedan entender algunas cosas. Dele gracias al Señor por lo que escuche y dígale amén a la palabra de Dios. Entonces, siempre venga preparado, haya orado ya antes de venir a los cultos. Luego cuando llega, métase ahí, póngase a orar y entre en el Espíritu para que todo lo que escuche lo pueda captar, pueda recibirlo dentro de su corazón y no vaya a dejar nada sin comerse. Viene para comerse toda la palabra, todo el pan de vida eterna, toda la carne del Hijo del Hombre. Así es que venga preparado, venga con buen apetito, venga con buen deseo de comer, no venga como muchas veces algunas personas se sientan a la mesa, pero como que no les gusta la comida, o como que no tienen buen apetito, o como que echan algunas cosas para el lado. Aquí no hay nada para echarla al lado. Aquí lo único que puede ser ser echado a un lado es usted, si no le gusta la comida. Y eso lo hace el Señor cuando dijo a este que no tiene el vestido de boda, cójamelo, hátelo de pies y manos y échelo para afuera. ¿Ve usted? El Señor puede sacar a cualquiera por estar como no debe de estar. Así es que aquí nosotros todos venimos con el mejor deseo de comernos todo lo que el Señor nos tiene. Amamos al Señor de todo nuestro corazón y tenemos que ir, lo demostramos haciendo como Él nos dice en su palabra. Y con regocijo y alegría recibimos todo lo que Él nos tiene y cantamos también con alegría y regocijo. No ve, si usted no viene a cantar con todo su corazón, con toda su fuerza y con todo el deseo de su corazón, no cante. No cante. Venga la próxima vez preparado, siéntese ahí antes del culto, entre en el Espíritu para que cuando empiece a cantar, eso llegue al trono de la gracia. Bueno, el Señor nos ha dado muchísimas cositas hoy en esta mañana, se nos han quedado otras, pero continuaremos porque mientras estemos aquí en la tierra, el Señor nos seguirá dando de ese pan de vida eterna, de ese maná que estaba escondido. Vamos a estar puestos en pies en esta mañana. Recuerden, luego del culto en esta mañana,
habrán bautismos. Nuestros hermanos, el hermano González y el hermano Bermejo, estarán en los bautismos, bautizando a toda persona que no ha sido bautizada aún en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque ese es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos le estarán bautizando. Recuerde, si usted ha creído y nunca ha sido bautizado, es palabra del Señor para cumplirla. Hágalo lo más pronto posible y camine hacia adelante en la bendición del Señor. Vamos a cantar un corito. Vamos a cantar ese corito que dice: yo le amo. 3 palabritas nada más. Yo le amo. Porque si le amamos, si le amamos, solamente lo que tenemos que decir: Señor, he aquí tu siervo, habla, y yo haré como tú digas. Si le amamos, haremos lo que Él diga, porque Él dijo: el que me ama, mi palabra guardará. ¿Le ama usted? Pues cántelo con alegría, y vamos a cerrar nuestros ojos y a cantarlo de todo corazón. Yo le amo, yo le amo, porque y hoy nos ha reclamado. Adoremos al Señor por algunos segundos. Aleluya, aleluya, Señor. Oh Dios eterno, te adoramos y te glorificamos en esta mañana. Oh Señor, estamos regocijados por el pan de vida que tú nos estás dando, por ese maná escondido, Señor, que nunca antes, Señor, había sido dado a conocer, pero que en esta hora, oh Dios eterno, Dios todopoderoso, en esta hora nos has permitido, Señor, comer de él. Aleluya, aleluya. Te adoramos y te glorificamos en esta mañana, Señor. Oh, te adoramos y te glorificamos. Te damos gloria y te damos honra en ese nombre glorioso y eterno tuyo. Oh Dios eterno, santo tu nombre, eterno y glorioso. Oh, con ese nombre que nos ha redimido, nos ha reclamado en esta mañana. Oh Dios eterno, ese nombre de reclamación, el cual tú has manifestado en carne humana hoy. En ese nombre te adoramos y te glorificamos. En ese nombre, Señor, recibimos tu palabra para esta hora. En ese nombre, Señor, recibimos el pan de vida, y ese es el nombre del pan de vida de la Belén actual. Aleluya, aleluya, Señor, te adoramos y te glorificamos en esta mañana, Señor. Aleluya, aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Gloria a tu nombre eterno y glorioso. Gloria al nombre del Hijo de David. Aleluya, Señor. Oh Padre Celestial, aquí en esta mañana ante tu presencia estamos
Estamos muy felices, muy regocijados con lo que tú nos has revelado en esta hora final. Padre, gracias por el pan de vida de esta hora, por la Belén de esta hora, la cual tiene por nombre el nombre tuyo manifestado en carne humana. Oh Dios eterno, sabemos que ese es el nombre del Hijo de David, el nombre que será usado en el milenio y en la eternidad. Oh Señor, ese es el nombre eterno tuyo. Ahora, Dios Santo, gracias por lo que tú nos has hablado en esta mañana. Gracias por el maná escondido del cual tú nos has dado, de ese pan de vida eterna. Gracias por ello, Señor. Y ahora, oh Padre Celestial, que al salir de este lugar nuestros corazones estén rebosando de alegría, de regocijo, Señor. Que estemos tan llenos de vino y aceite. Oh Señor, en esta mañana que nuestros corazones estén desbordados, Señor, de estímulo causado por tu palabra revelada en medio nuestro. Padre, gracias por lo que tú has hecho en esta hora final. Gracias por tu manifestación en carne humana hoy para reclamarnos. Gracias, oh Dios, porque nos has revelado tu nombre eterno y glorioso en carne humana en este tiempo. Ahora, Padre, hemos de salir de este lugar, te rogamos vayas con nosotros y que sea tan fuerte, tan grande el estímulo en nuestras vidas. Oh Señor, que estemos deseosos de regresar aquí para seguir escuchándote a ti, Señor. En tus manos estamos, Señor. Oh, prepáranos para el próximo culto aquí el viernes. Dale todo lo que tú quieras darle, Señor, a tu siervo. Y habla a nuestros corazones y edifícanos. Señor, danos pan de vida del maná escondido. Y prepáranos a nosotros para comernos todo ese maná que nos has de dar, Señor. Oh Señor, que en esta mañana lo que tú nos has hablado nos acerque más y más a ti. Oh Señor, que cada día podamos expresar nuestro amor a ti más ampliamente, Señor. Padre, en tus manos estamos. Y ahora con acciones de gracias, Padre, nos hemos comido este maná celestial. Y ahora, Señor, hemos de salir, te rogamos, vayas con nosotros. Y agradecidos a ti por todo, Señor, te damos gracias por todo. Y te pedimos todas las cosas, y te ofrecemos a ti todas las cosas que te hemos ofrecido, y toda nuestra adoración a ti, en el nombre eterno y glorioso tuyo, manifestado en carne humana hoy. William Marion Branham, el Hijo de David, y el nombre nuevo del Señor Jesucristo. Amén, amén. Y el pueblo del Señor dice, amén. Dios nos bendiga a todos en esta mañana.